Alcaldía Cuauhtémoc. Vota en la boleta amarilla por el número 28 en materia laboral, Martínez Dielma Misael, para juez federal laboral. Número 28 en la boleta amarilla. Vota. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta sala virtual del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y del Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON. Antes de dar inicio a la sesión, permítanme, como siempre, pues darles un anuncio y en esta ocasión, pues bueno, advertirles, comentarles que ya tenemos publicado el tercer libro. Ya se encuentra a la venta el manual práctico de la rescisión en la nueva justicia laboral en México. En esta ocasión, en este libro tenemos cuatro prólogos que, pues bueno, de cuatro grandes laboralistas, como ustedes pueden ver. Eso lo quiero resaltar porque aquí en este libro damos la importancia que debe tener el tripartismo. En este sentido, pues bueno, le damos voz a la parte patronal, a la parte obrera, a la parte del Estado, que pues bueno, siempre es importante escuchar su voz del Estado, y también, aunado a ello, pues la voz de la academia. En este caso, Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo en el Estado de México, nos regala un prólogo. También la doctora Alejandra Mondragón Orozco, que es una sindicalista de cuna, siempre se lo digo a ella, es una sindicalista de cuna, y el doctor Álvaro J. Altamirano, abogado de empresa. Esto por parte del tripartismo que queremos resaltar y que no se olvide en esta justicia laboral. Y pues bueno, el doctor Enrique Larios, que es una institución en el derecho del trabajo. Ha sido maestro, creo que de la gran mayoría de los que estamos aquí en algún momento, ha impartido clase y pues bueno, es importante darle esa voz. Rápidamente les voy a comentar cómo está el libro. Ya lo pueden solicitar por Amazon. ¿Por qué por Amazon? Y mucha gente me lo ha preguntado. En primer lugar, porque las editoriales tradicionales, pues bueno, la verdad es que son, usan y abusan de quienes nos atrevemos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en escribir, y pues bueno, es realmente un abuso. Varias se han acercado a mí, al principio no, pero ya después del éxito del segundo libro, varias se acercaron a mí y pues la verdad es que no me convenía el entregarles mi trabajo de años, realmente es regalárselos, y por eso prefiero, al final de cuentas, sacar este libro por cuenta propia, con una editorial digital, en este caso Amazon. Las otras dos fueron Ibuku, y en este caso cambiamos de editorial. Y créanme que hizo un buen trabajo la editorial de Amazon. No se llama así propiamente, es Amazon ocupa a otra editorial, pero rápidamente les voy a enseñar el contenido temático, que pues va desde la relación individual de trabajo, desde el proceso de contratación, porque acuérdense, esto se llama, o tiene como subtítulo, Defensa Preventiva para las Empresas. Desde el proceso de contratación, el expediente laboral, cómo se conforma un expediente laboral. Y déjenme decirles que este primer capítulo, que hablamos del expediente laboral, van a ver ustedes que al final converge. A la hora que quieren terminar o desean terminar una relación de trabajo, cada documento que se le pida al trabajador tiene una razón de ser, un por qué se le debe de pedir o por qué no se le debe de pedir. Y aquí en el libro lo explicamos con 3 puntos: documentos personales, documentos legales y algunos documentos especiales. Hablamos de la flexibilización laboral para ver pues cuál es el contrato que se le debe de otorgar a X trabajador. No es lo mismo hacerle un contrato de trabajo a un chofer, a una recepcionista, a una vigilante, a una cocinera, a una ejecutiva, a una
directora general. No es lo mismo, y no es lo mismo si se le hace incluso con la misma categoría a el sexo masculino. Entonces, habrá que ver cómo se adaptan estas modalidades de contratación para flexibilizar y hacerlo todo de manera verídica y no estar, pues obviamente, inventando. De ahí los sujetos de las relaciones individuales, todo en un enfoque de la trascendencia que puede tener en un conflicto o en una controversia laboral, ¿eh? Todo tiene relación en las formas de cómo empezar, cómo llevar a cabo una relación de trabajo y hasta cómo terminarla. Aquí el cumplimiento normativo y ético bajo una teoría propia de las 6C. Yo sé que a muchos les gusta ese término anglosajón del compliance. Eso de verdad no es nuevo en el derecho del trabajo. Si te pones a pensar que el cumplimiento normativo y ético está en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 de la Constitución. Ahí están las reglas del juego, ahí están el manual de instrucciones, así que, pues bueno, esto del compliance solamente es ponerle un nombre rimbombante y poder venderlo. Pero bueno, aquí lo trasladamos al español y hacemos una teoría de las 6C. Y ya después hablamos de las terminaciones individuales de trabajo, el convenio laboral, el alcance del convenio como cosa juzgada, calidad de título de crédito, la terminación por causas imputables al patrón, una pequeña mención, porque esto va enfocado más a la terminación de las relaciones de trabajo imputables o por causas imputables al trabajador, y un análisis del artículo 47 que no sé si alguna vez han escuchado. Poco se ha hablado de esta reforma el 1 de mayo del 2019 a la parte final del artículo 47, pues aquí lo analizo. Y dentro de la experiencia que tuve dictaminando casi 9 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, me percaté de lo que adolecían las actas administrativas. ¿Por qué no alcanzaban el valor jurídico que pretendía darle la demandada? Y aquí hago una otra teoría que es de la A a la Z de las actas administrativas. Consejos prácticos, cosas que posiblemente hagan, posiblemente no se hagan en cada una de las empresas. El aviso de rescisión, el trámite para procesal, que es otra cosa muy distinta al aviso de rescisión, su conceptualización, las medidas previas, el trámite, los formatos. Es el único libro que doy formatos. ¿Y por qué dar formatos? Porque es importante ir creando el camino. Obviamente que cada asunto es distinto, cada asunto es distinto, así que esto solamente les va a dar las bases para poder implementar su estrategia laboral litigiosa. Al final de cuentas, es una estrategia laboral litigiosa desde la prevención. Hablamos de la demanda por despido injustificado, las pretensiones, porque acuérdense, no importa que la demandada haya llevado un procedimiento rescisorio, el derecho subjetivo del trabajador de poder demandar un despido injustificado está libre de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, el 48 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se contesta la demanda? El planteamiento de la litis en estos casos en el que se demanda un despido injustificado y la excepción sea que existe una rescisión. Y pues bueno, hacemos un análisis ahí de este artículo 47 relacionado con este nuevo modelo de justicia laboral. Pues bueno, después de haberles hecho este pequeño anuncio, es importante para ustedes y para su servidor también, para que lo puedan adquirir. Si tienen la intención de adquirir este nuevo libro, el tercero de mi autoría, pues bueno, mándenme un mensaje de WhatsApp 729-307-4422 y les mando la liga de Amazon donde lo pueden adquirir y les llega directamente a su casa. Voy a leer esta síntesis curricular, si ustedes me lo permiten, tienen licenciatura, posgrados y certificaciones. En este sentido, y sigo admitiendo a la gente, y no se preocupe, maestro Misael, voy a seguir yo admitiendo a la gente, no se preocupe por eso, el manejo de la plataforma la tenemos nosotros.
El maestro Misael Martínez Bielma es licenciado en Derecho por la Universidad Aztlán, Campus Cuautla, Morelos, con cédula profesional. Bueno, ahí se la dejamos. Especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, cursando la segunda maestría en Derecho Laboral con la Universidad Valle Dorado, en colaboración con el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Es doctorante en Derecho por la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos, mediador, conciliador y árbitro certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, certificado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como conciliador de soluciones de conflictos en materia laboral colectiva, doble certificación por el CONOCER del 1250, evaluador en base de estándares de competencia laborales, registrado como prestador de servicios en métodos alternos de solución de conflictos en el Centro Mexicano de Justicia Alternativa. Ok. Pues bueno, le agradecemos a todos su paciencia, más al maestro Misael, por su amable participación en esta conferencia de principios del derecho del trabajo. Maestro Misael, la cámara y el micrófono es de usted, y pues bueno, me voy a abocar a este tema de los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, mi estimado maestro Hugo Arriaga. Antes que nada, gracias por la invitación a usted, al Colegio de Abogados del Estado de México, al Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial por esta invitación. Me siento muy honrado, de verdad, por poder compartir este espacio con profesionistas interesados en el tema, con personas que, bueno, están aquí conectadas. Y bueno, me gustaría nada más preguntarle algo, mi estimado maestro. ¿Cuánto tiempo tengo? Usted me dice más que nada para que ajuste mi exposición y no me vaya a ir de largo y a lo mejor me estoy excediendo en el tiempo. Usted me indica. Normalmente son de 45 minutos, 50, y abrimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Perfecto, entonces digamos que como a las 8:15 estaríamos terminando la exposición, ¿correcto? Para que se Exactamente. adapte la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, de antemano, pues gracias. Como ya comenté, voy a iniciar directamente con la exposición. En este caso, bueno, tiene pues un nombre que es los principios procesales en el nuevo sistema de justicia laboral, que quisiera precisarlo, ¿no? Para efectos prácticos, que me voy a abocar, en este caso, a los principios en el actual modelo laboral. ¿Por qué no quisiera aterrizarlo en procesales o en materia de conciliación o en materia de aspectos administrativos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Porque quisiera hacer una reflexión respecto a cómo se han venido aplicando los diferentes principios al modelo de justicia laboral. Y pues bueno, estamos ya en una etapa de consolidación de este sistema de justicia laboral, que todavía le seguimos diciendo nuevo, ya no tan nuevo. Recordemos que la reforma constitucional se dio el 24 de febrero del 2017 y la legal el 1 de mayo del 2019. Y bueno, yo creo que ya estamos en una consolidación, ya pasamos por las 3 etapas de implementación de la reforma laboral, donde se constituyeron tribunales laborales en todo el país, en todas las entidades federativas. El Poder Judicial de la Federación, bueno, tiene tribunales individuales y colectivo, y también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con estas funciones conciliatorias, administrativas y de registro. Bueno, y algunas otras que también están por ahí adicionales de verificación. Entonces, bueno, yo estoy como candidato a juez federal en materia laboral por la alcaldía Gustavo Amadero y la alcaldía Cuauhtémoc, con el número 28, ¿no? Por ahí la pequeña promoción. Bueno, quiero iniciar con una palabra, con una frase, que es la humildad es la materialización de la prudencia y la inteligencia. Esta frase la verdad es que me gusta mucho, y me ayudó a estar aquí como candidato a juez federal en materia laboral, porque digamos que de esa frase desarrollé la exposición de motivos que yo envié a los comités
de evaluación y pues bueno, tuvieron a bien calificarme como idóneo, ¿no? En 2 de los comités, que fue el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Aunque bueno, el comité del Poder Judicial, pues bueno, no me vi favorecido por el tema de la insaculación, pero estoy aquí ya como candidato. Bueno, el tema lo voy a subdividir en 4 partes. Uno es los principios en la conciliación prejudicial y en el proceso judicial. Vamos a ver cómo los compaginamos, vamos a hacer reflexiones y bueno, también estoy abierto a preguntas y respuestas ya una vez que termine la exposición. El punto número 2 son los principios en el dictado de las sentencias, que también son muy importantes, que evidentemente ya van en un aspecto jurisdiccional que ya aplica directamente a las personas juzgadoras. En un tercer punto son los principios personales que le aplican directamente tanto a las personas juzgadoras, pero también a las conciliadoras y conciliadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los centros locales de todas las entidades federativas. Y un cuarto aspecto que son los principios de democracia, que bueno, es un aspecto, es un eje transversal, digamos, de este modelo de justicia laboral que ya estamos en esta etapa de consolidación, como ya lo comenté. El objetivo es reflexionar sobre la aplicación de los principios del actual modelo laboral. Vamos a ver cómo los entrelazamos, vamos a ver cómo se vinculan unos con otros y bueno, quizás eh, platicar sobre su naturaleza, qué áreas de mejora, qué áreas de oportunidad hay, ¿no? Ya en este momento de implementación de la reforma laboral. La dinámica es una exposición para el público en general, incluyendo a las personas no abogadas. Es decir, me voy a tratar de centrar en un lenguaje muy sencillo, muy amigable, y bueno, si no es así, también estoy abierto a que me puedan corregir si estoy siendo técnico en algún momento, porque no es la intención, todo lo contrario. Esto es pues para que todas las personas lo puedan ver y puedan reflexionar al respecto. Bueno, en la introducción vamos a hablar de qué son los principios en el modelo de justicia laboral. Bueno, estos principios son ejes transversales, o más bien yo los pongo como cimientos del actual modelo laboral, que deben ser aplicados por las personas directoras de los procedimientos, de los diferentes procedimientos, ya sea procedimiento administrativo ante el Centro Federal, procedimiento conciliatorio o el procedimiento judicial. ¿Por qué hago la diferenciación entre un procedimiento administrativo y un procedimiento conciliatorio? Porque recordemos que en el Centro Federal de Eso Conciliación y grabas. Registro Laboral se llevan a cabo procedimientos de verificación y también procedimientos de consulta. Entonces, digamos que son procedimientos que son diferentes a los procedimientos conciliatorios y que también están regulados bajo unos cimientos, bajo estos principios que están en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y también en la doctrina, porque muchos los sacamos también de ahí y los aplicamos en el día a día. Una primera reflexión que yo quisiera comentar es que se ha dicho de que, bueno, se ha dicho que las leyes tienen que estar ajustadas pues a estos principios. Yo lo primero que reflexiono es que no necesariamente se usan ante la ausencia de una normatividad expresa, sino más bien que dicha normatividad debe estar alineada a tales principios como ejes rectores. Ya en caso de que, bueno, la norma reguladora, digamos, tenga por ahí alguna laguna, bueno, entonces tales principios van a suplir esa deficiencia, permítanme la expresión, para poder actuar, ¿no? Ya en la práctica. Caso concreto, no sé si me ocurre, por ejemplo, el principio de accesibilidad, que si bien en la normativa no está, es un principio rector que tiene una perspectiva de derechos humanos y que se tiene que dar acceso a todas las personas independientemente de que si tienen alguna discapacidad física o mental. Bueno, ¿para qué? Para que tengan acceso a la justicia a través de cualquiera de las dos puertas que están en el sistema de justicia laboral, que es a través de la conciliación o a través de el dictado de una sentencia o a través de tribunales, porque recordemos que el artículo 17 constitucional pues determina, ¿no? Como un derecho fundamental, un derecho humano, el acceso a la justicia a través de la conciliación. El artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo
dice que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomará en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Bueno, eso es lo que dice el artículo 16, lo acabo de leer. Sin embargo, bueno, yo en la primera reflexión, bueno, la segunda reflexión que quisiera hacer es que independientemente de que no esté regulado el principio en la Ley Federal del Trabajo, muchas veces se pueden o se deben aplicar, ¿no? ¿Para qué? Para mantener un equilibrio, ¿no? En este derecho, en este derecho social, en este derecho del trabajo, que de por sí ya es desigual y que como operadores del sistema nos toca equilibrarlo. Por ejemplo, un caso concreto puede ser el principio de contradicción. Este principio de contradicción, si nos vamos al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, no se encuentra ahí. Sin embargo, yo me quedo pensando cómo se puede llevar a cabo un desahogo de pruebas, ¿no? Para equilibrar las manifestaciones de las partes si no se utiliza este principio de contradicción. Siempre ante el desahogo de las probanzas, ya sean, no sé, documentales o periciales, le tiene que dar uso de la voz a la otra parte, bueno, para que pueda argumentar, para que pueda contradecir, valga la redundancia, lo que se esté presentando en el desahogo de pruebas. Entonces, este es un principio que si bien no está dentro de la normativa en la Ley Federal del Trabajo y tampoco en la Constitución y tampoco en los tratados internacionales como un eje rector del actual modelo laboral, se tiene que aplicar desde mi punto de vista, porque a mí me parece que siempre se tiene que direccionar y se tiene que hacer efectiva esta facultad de dirección de las personas legitimadas para ello, que en este caso son conciliadoras y conciliadores y personas juzgadoras. Eh, ¿Cómo visualizar estos principios en el marco del derecho del trabajo? También esto lo divido en 4 aspectos muy importantes, que uno es la cercanía, ¿no? En la cercanía está como un principio, ¿en qué? En el principio de inmediación, donde ya sabemos que en las audiencias ante el tribunal, ya sea individual o colectivo, bueno, está el juez presente para poder, la juez o la jueza presente, para poder ver, ¿no? Directamente a las partes, cómo se conducen, observar, inclusive algunas reacciones o algunos gestos, y eso pues puedan servir, puedan recogerse para poder tomar una determinación. Y que bueno, en las personas conciliadoras, cuanto más, ¿no? Porque el principio de inmediación, pues bueno, eso se aplica de lleno en la conciliación, porque la persona conciliadora de antemano recibe a las partes de una manera pues mucho más amigable, mucho más quizás desformalizada, pero eso permite una cercanía y una sensibilización para que pueda permear dentro de la teoría del conflicto que tenga o que traiga cada una de las partes, con miras a qué, pues a que se solucione la controversia que se esté planteando en ese momento. Otro aspecto de cómo visualizar los principios en el marco del derecho del trabajo es la justicia social. Sabemos que el derecho social de por sí es de cierto modo desequilibrado, porque por una parte puede contar quizás con todos los insumos para poder defenderse, y quizás la otra estamos hablando de una parte que se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Y en este caso, las y los operadores del sistema, pues tenemos esta obligación de poder equilibrar la situación. ¿Para qué? Para que sobre todo se expongan las necesidades, se expongan las verdaderas pretensiones que pudieran estar detrás de algún contexto en el caso concreto planteado. Otro aspecto es la materialización en el nuevo paradigma, ¿no? Es reflexionar cómo se han estado aplicando estos modelos, ¿no? De principios
¿En realidad estamos ante un nuevo paradigma? ¿Ha habido oposición? ¿Por qué ha habido oposición? Mucho se ha dicho, por ejemplo, que a los abogados litigantes muchas veces no se les permite el acceso a las audiencias de conciliación prejudicial, ¿no? Ante un asunto individual. Bueno, ahí habría que reflexionar qué es lo que está pasando, cómo se le puede dar participación a los abogados postulantes, inclusive una capacitación más allá, un tema de sensibilización, y poder permear dentro del sistema. ¿Para qué? Para que el sistema, como un engranaje, como lo que es, pues pueda funcionar con miras a una consolidación, ya ahorita que estamos en esta etapa. Y otro aspecto en cómo se debe visualizar los principios es la democracia. Recordemos que este eje rector está implícito en los procedimientos de consulta para bueno, en este primer momento de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que tenían que legitimarse antes del 1 de mayo de 2023, si no mal recuerdo. Bueno, se aplicó completamente este principio, pero también en los contratos colectivos de trabajo iniciales, en las revisiones integrales, sobre todo en las revisiones integrales, y que, bueno, también ante los tribunales se desahogan estos procedimientos cuando hay conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo, y que este principio lo materializa como tal también el área de verificación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que, bueno, tiene esta función importantísima de que las eh, consultas se lleven a cabo bajo estos principios de democracia. Bueno, aquí en los principios de conciliación que están contemplados en el artículo 123, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de que se regirán bajo principios de certeza, de independencia, de legalidad, de imparcialidad, de confiabilidad, de eficacia, de objetividad, de profesionalismo, de transparencia y de publicidad. Esto, bueno, lo dice la Constitución, pero también están en la Ley Federal del Trabajo. Y pues el artículo 684H de la Ley Federal del Trabajo prácticamente los vuelve a repetir, pero aquí lo que habría que reflexionar y observar es qué principios también pueden aplicarse ya en una instancia jurisdiccional y hasta qué medida. Por ejemplo, está el principio de imparcialidad, que sabemos que las juezas y jueces se conducen o se tienen que conducir bajo este principio de imparcialidad, de neutralidad y el principio de legalidad. Pero esto aplicado ¿a qué? Al sistema de justicia laboral. Recordemos que una de las características de la actuación de las personas juzgadoras en los tribunales, pues se basa además de principios en características que están establecidas en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, aterrizando estas características, hay una muy importante que es la de conciliación, que es predominantemente oral y conciliatorio. Entonces, aquí la primera reflexión que habría que hacerse es que esta característica de predominantemente conciliatorio, ¿hasta dónde se ha aplicado? ¿Y qué principios se han traído a los tribunales, las personas juzgadoras, para poder impulsar la conciliación, ¿no? Porque sabemos que es un eje transversal, de hecho, del actual modelo laboral. Pero también habría que reflexionar hasta qué punto se han aplicado algunos otros principios de la conciliación y que pudieran quizás no estar en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O quizás sí. Por ejemplo, el principio de flexibilidad, por ejemplo, el principio de accesibilidad, como ya lo comenté, y hasta dónde se han aplicado, ¿no? También el artículo 684H de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción segunda, menciona que se deben observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. Aquí resaltaría el punto de la buena fe, ¿no? ¿Hasta qué punto, ya estando en sede judicial, se puede aplicar este principio? Porque muchas veces, pues ante los tribunales,
todo tiene que ser con certeza, observando el principio de legalidad, quizás que intervengan las partes que están legitimadas, lo que muchas veces, por ejemplo, no aplica en materia colectiva, porque en materia colectiva muchas veces intervienen comisiones revisoras que simplemente acuden, ¿no? Y que están sí legitimadas por una cuestión de facilitación por parte de la directiva sindical y que, bueno, los llevan precisamente para que se discutan cuestiones que están dentro del contrato colectivo de trabajo y que los trabajadores de primera mano conocen y bueno, siempre que sume a la conciliación. Pero, por ejemplo, en materia individual, ¿hasta dónde este principio de buena fe pueda verse materializado, ¿no? Cuando a veces sabemos que ante los tribunales, cuando a alguien se le olvida quizás la credencial de lector, pues no se le permite actuar o no se le permite intervenir, ¿no? Y también, pues mencionando que en las audiencias de conciliación muchas veces las partes se inhiben para poder exponer lo que hay atrás de de la pretensión y quizás bajo este principio de buena fe se puedan tomar en cuenta algunas manifestaciones o a través del principio de flexibilidad se puedan acercar las partes para poder platicar, pero muchas veces quizás sea necesario bajo este principio de flexibilidad realizar nuevas dinámicas. Por ejemplo, en materia colectiva, muchas veces se apagan los micrófonos, se apagan las cámaras y se pasa a salas de conciliación privadas, que así se les llaman. ¿Para qué? Para que las partes puedan platicar de una manera más amigable, de una manera más confiada y puedan exponer realmente sus posturas sin que sientan que se vea comprometida alguna pretensión que pudieran exponer más adelante. Entonces yo creo que esas son prácticas que considero que son áreas de oportunidad ya en esta etapa de conciliación del modelo de justicia laboral. Bueno, entonces también en los artículos subsecuentes, como es el artículo 684 L de la Ley Federal del Trabajo, dice que el procedimiento y los criterios de selección de los conciliadores tienen como fin garantizar la autonomía de su actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la conciliación laboral, así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones con base en la aplicación de instrumentos técnicos confiables y pertinentes. Bueno, en este principio, digamos, de conciliación, también un aspecto que quisiera reflexionar es hasta dónde una persona conciliadora puede actuar de una manera autónoma. Sabemos, por ejemplo, que las juezas y jueces actúan bajo una independencia judicial, ¿no? Ellos tienen una independencia pues, administrativa, tienen personal, tienen una autonomía de operación, una autonomía judicial que les permite, valga la redundancia, poder actuar de una manera libre y que tomen sus decisiones en el desarrollo del proceso. Pero una persona conciliadora, ¿hasta dónde puede llegar a actuar bajo esta autonomía que marca el artículo 684L de la Ley Federal del Trabajo? Cuando muchas veces se enfrenta a situaciones de que inclusive las partes le puedan decir es que usted no es ni siquiera es una autoridad, ¿no? Entonces son situaciones que están ahí para la reflexión, ¿no? Para mejorar el sistema de justicia laboral y que pues se vaya haciendo, digamos, más eficiente y que por fin se pueda tener una justicia pronta y expedita de que siempre hemos platicado que la justicia es bastante lenta. Bueno, pues yo creo que son áreas de oportunidad para que se pueda ir mejorando. Estos principios, digamos, que rigen a las personas conciliadoras, también derivan de los principios que aplican al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que están establecidos en el artículo 590B de la Ley Federal del Trabajo, donde se menciona que se regirá bajo principios de certeza, de independencia, de legalidad, de imparcialidad, de igualdad, de confiabilidad, de eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Estos principios, si nos damos cuenta, están un poquito revueltos, ¿no?
a quienes pudieran aplicar, bueno, el principio de certeza, por ejemplo, yo lo pudiera aterrizar, sobre todo cuando se realizan los registros de los contratos colectivos de trabajo o de los convenios de revisión, y que cómo se pueden materializar en este principio de certeza. Pues bueno, cuando ya la autoridad registral tiene a bien registrar el contrato colectivo de trabajo, que este principio está vinculado con otro que es el principio de democracia, porque sabemos que no se pueden registrar estos convenios, estos contratos iniciales, si no pasan por la consulta de las personas trabajadoras. Entonces, son principios que también aplica al modelo de justicia laboral y que inclusive los tribunales lo ordenan, ¿no? Cuando se desahogan procedimientos de huelga y que en la etapa de prehuelga se llega a buen puerto y que se obtiene un convenio de revisión o un contrato colectivo de trabajo inicial, bueno, la persona juzgadora ordena que se lleve a cabo la consulta a las personas trabajadoras. En los centros locales están establecidos los principios de estos centros en el artículo 590F de la Ley Federal del Trabajo, donde también habla de principios de certeza, de independencia, de legalidad, de imparcialidad, de igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Aquí considero que mm, cómo se pueden hacer públicos, ¿no? Digamos, las actuaciones de las personas conciliadoras cuando digamos, los centros de conciliación también operan bajo los principios que rigen a los métodos alternos de solución de conflictos, y uno de ellos es eh, la confidencialidad, ¿no? Eso se ha dicho, inclusive en la implementación de la reforma laboral siempre se hablaba de que lo que pasaba en Las Vegas se queda en Las Vegas, y ya lo que pasara después ante los tribunales no se podía argumentar o exponer o ventilar alguna situación que pudiera haberse ventilado ante los centros locales. Entonces, no sé cómo pudieran aplicar estos principios en los centros locales, sinceramente, cuando inclusive es necesario para la conciliación que se mantenga una confidencialidad, y aparte dar esta confianza a los intervinientes. A mí no me gusta decir partes en esta etapa, casi en ninguna etapa más que en la de juicio, y que pudiera verse materializado. Considero que este aspecto de publicidad más bien va enfocado a el aspecto colectivo, porque recordemos que los contratos colectivos de trabajo y los convenios de revisión sí se tienen que publicar ante, digamos, el sindicato tiene que tener mecanismos para poder publicar eh, su convenio de revisión o su contrato colectivo de trabajo, para que las personas trabajadoras conozcan lo que se negoció, conozcan las prestaciones, conozcan que el salario pues ya se elevó, e inclusive que se registre para efectos de que esta publicidad se vea garantizada. ¿A través de qué? Del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y que, bueno, este aspecto, este principio de publicidad, que también que está dentro de los principios del Centro Federal, pero también del Centro Local, pues apliquen en materia colectiva para poder hacerlo efectivo, para poder materializarlo, y que se aterrice, ¿no? Ya en la práctica. Considero desde mi punto de vista, a mí me parece que este se contrapone con el principio de confiabilidad o con confidencialidad que rige a los métodos alternos, pero que este principio de confidencialidad aplica al 100% en materia individual. En materia individual, más no así en materia colectiva, porque al final el contrato colectivo de trabajo sí se tiene que publicar. De hecho, es una de los principios que está aquí dentro de la Ley Federal del Trabajo, y bueno, está también ahí para la reflexión. En materia individual, por ejemplo, el principio de confidencialidad no está explícitamente
en estos artículos, el 590E y 590F, pero sí está el de confiabilidad. Y sobre todo para los operadores y operadoras del sistema de justicia laboral, como son las personas conciliadoras o juezas o jueces haciendo la función de conciliación, pues se tiene que tener muchísima prudencia. ¿Para qué? Para que las personas usuarias, las personas intervinientes, pues puedan tener confianza, ¿no? En abrir sus posturas, en abrir sus necesidades y que pudiera haber detrás de una petición o de alguna pretensión que se esté planteando. Entonces, esos principios me parece que van ligados. Entramos a los principios procesales. En los principios procesales que están establecidos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y que son la inmediación, la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la economía y la sencillez procesal. Estos artículos ya en este aspecto procesal se dice, o como se ha desarrollado en las 3 etapas de implementación de la reforma laboral, pues a que aplican a las personas juzgadoras, que aplican en el desarrollo de, de la práctica, ¿no? Ya de los procedimientos que se llevan a cabo ante los tribunales y que, bueno, aquí habría que reflexionar algunos de ellos. Por ejemplo, el principio de inmediación dice que constituye la obligación del tribunal de estar en contacto inmediato con las partes del juicio laboral, así como intervenir en todo momento en el curso del proceso. Un aspecto que habría que resaltar es que este principio de inmediación está ligado directamente también a las personas a las personas conciliadoras, porque es así como se desarrollan las audiencias de conciliación prejudicial o las pláticas conciliatorias que se llevan a cabo en materia colectiva, ya sea en el centro local o en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La persona conciliadora también tiene que estar presente, también tiene que dirigir el desarrollo, digamos, de la sesión que se esté llevando a cabo y pues eso ayuda muchísimo a poder hacer un planteamiento después de que las partes puedan exponer sus pretensiones, que puedan exponer sus necesidades y que eh, se pueda presentar en determinado caso una propuesta, ¿no? Algo, por ejemplo, que a mí me ha funcionado mucho es escuchar, primero siempre escuchar, hacer esta función de la mediación, porque mucho se habla, ¿no? De la mediación, de la conciliación y el arbitraje como los métodos alternos de solución de conflictos, pero muchas veces se presenta como como si fueran procedimientos separados, ¿no? Que no se puedan juntar, considero desde mi punto de vista, y me parece que no es así. Muchas veces la mediación sirve para poder abrir la comunicación, para poder escuchar y tener esa retroalimentación de cada una de las personas intervinientes y poder acercarlos y ojalá lleguen a un acuerdo satisfactorio, pero si no, te da las bases para poder presentar una propuesta con miras ya a un convenio y que sin ninguna de las partes te vaya a legitimar, ¿no? En ese actuar, porque muchas veces sabemos y sabemos que en la práctica, pues los abogados se enojan si presentamos una propuesta que a lo mejor no le vaya a satisfacer del todo o que a lo mejor no cumpla con sus expectativas, pero si esa propuesta se basa en lo que las mismas personas intervinientes estuvieron manifestando, bueno, desde ese principio de objetividad, de imparcialidad y de neutralidad, por poder exponer el por qué se está presentando una propuesta con base en este principio de inmediación que se tuvo al inicio, ¿no? Y que se partió de una mediación y que de ahí se recoja esa información para poder actuar de una manera proactiva, que de hecho el artículo 684H, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, pues menciona que es uno de los aspectos que tienen que tener las personas conciliadoras para poder impulsar la conciliación, porque si no, bueno,
Díganme ustedes qué herramientas se pueden tener para poder ser proactivo, ¿no? En la conciliación y que en efecto se puedan materializar los acuerdos. Muchas veces definitivamente no es suficiente preguntar a los intervinientes, a los usuarios, personas usuarias, si quieren conciliar o no. No es suficiente, eso era quizás del anterior modelo, pero en este modelo de justicia laboral que ya tenemos, que ya nos rige, definitivamente se puede hacer mucho más y considero que en este momento en que nos encontramos se puede hacer más todavía. Bueno, está el principio de inmediatez, que muchas veces se confunde con este principio de inmediación y que rige también a las personas juzgadoras. Dice que el juez recibirá por sí mismo las declaraciones y presidirá todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad. Bueno, yo creo que eso como que no nos deja igual. Sinceramente, yo lo digo mis propias palabras, la inmediatez tiene que ver con que se puedan tomar decisiones de una manera inmediata. Nada de que déjame revisar, nada de que hacemos un receso de tal o cual tiempo, porque creo que las personas juzgadoras y también las personas conciliadoras tenemos que estar preparados para tomar decisiones de manera pronta, de manera inmediata, de que las partes se sientan satisfechas de que están ante una persona profesional que sabe tomar decisiones con base en la información que se tuvo, con base en lo que se alegó, con base en la argumentación que presentó, ya hablando de tribunales, pero también con base en una justicia social. Siempre se tiene que llevar este enfoque de justicia social, una perspectiva de derechos humanos, tomando en cuenta que los contextos, tomando en cuenta si hay adultos mayores, si tener esta perspectiva de adultos mayores, si hay una persona menor de edad, ¿no? Tener esta perspectiva de niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad, de la perspectiva de género, de perspectiva de grupos de LGBT, ¿no? Grupos históricamente discriminados, de que además se encuentre la persona en un contexto de pobreza o quizás se encuentre en una cuestión de derechos, perdón, que forme grupo de un grupo afrodescendiente o de un grupo indígena, de una comunidad indígena, o quizás que no hable la lengua, que no hable el español, por ejemplo. Hay muchos contextos que las personas operadoras del sistema tenemos que estar empapados para poder actuar de una manera inmediata y que se legitime nuestro actuar en el desarrollo de la práctica profesional, específicamente en las audiencias ante el tribunal, en todas, y también en las audiencias de conciliación en la etapa prejudicial, pero también en las pláticas conciliatorias en materia laboral colectiva. Entonces, aterrizándolo aquí, digamos, este principio de inmediatez, pues yo lo vinculo con todas estas aristas, con esta cosmovisión que se tiene que tener del derecho del trabajo y del derecho social, ¿no? En general, que es la naturaleza del derecho del trabajo. Estaba el otro principio, que es el de continuidad, que también está en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sistema penal acusatorio, definió este principio en el sentido de que el mismo ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo, ¿no? Considero que este principio va de la mano con el principio de inmediatez, pero el principio de inmediatez ya lo expuse en el sentido de atender a estos contextos y poder tomar decisiones de una manera inmediata. Este principio de continuidad lo aterrizo más bien a las etapas de una audiencia, ¿no? A esas etapas que van pasando y que quizás
los intervinientes o las partes, ya en este caso, lleguen y que, bueno, quizá ya se cerró una etapa procesal y que no se pueda regresar atendiendo pues, a este principio de continuidad, a la certeza jurídica que tiene que tener también un procedimiento jurisdiccional y bueno, también atendiendo al equilibrio de las partes. Entonces, este es un principio que considero que está muy claro, está bastante aterrizado, ¿no? Porque tiene relación con esta progresión y desarrollo que se va llevando en las audiencias de conciliación, perdón, en las audiencias ante el tribunal y también ante las audiencias de conciliación en la etapa prejudicial y también en las pláticas conciliatorias que bueno, también ya ahí los principios considero que no se aplican también a rajatabla, muchas veces van ligados con otros principios. Por ejemplo, este principio de continuidad se me ocurre en un periodo de prehuelga o en una conciliación colectiva derivada de una solicitud de conciliación presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, quizás si llegó primero, supongamos, la organización sindical y ya pasaron 20 minutos y ellos están interesados evidentemente en platicar con la parte empleadora y que dicen, bueno, es que si ya era la hora y no ha llegado, queremos esperar porque nos interesa resolver esta controversia, este conflicto y queremos platicar y decidimos esperar. Bueno, ahí se aplican otros principios, como es el de flexibilidad, como es el de accesibilidad y que bueno, por eso digo que muchas veces se atiende pues al caso concreto, ¿no? No es que los principios vayan a verse materializados así a rajatabla, muchas veces se tiene que atender pues al caso concreto. El principio de celeridad, bueno, este va enfocado a que se resuelva de una manera pronta, de una manera expedita y que pues eviten esas dilaciones, ¿no? Que muchas veces se tenían o se tienen, muchas veces se siguen teniendo. Y en este sentido dice que el juez, a través de su intervención, deberá procurar establecer los mecanismos sostenidos a su alcance con el objeto de satisfacer el mejor interés que tienen las partes, suprimiendo aquellos actos procesales innecesarios con el objeto de culminar el proceso a través de la concentración con la expeditez necesaria. Bueno, creo que ya he explicado de una manera más concreta y más aterrizada, pues es con la prontitud, ¿no? Que se tiene que ir actuando en la toma de decisiones y que estos principios, tanto de concentración como de celeridad, yo insisto que aunque no aplican a al actuar de las personas conciliadoras dentro, digamos, de este modelo y que estén específicamente en la Ley Federal del Trabajo, bueno, no están, pero sí aplican porque, bueno, si no actúa con celeridad, sabemos, por ejemplo, que la audiencia de conciliación, o más bien el procedimiento prejudicial, eh, se tiene únicamente 45 días para poder desahogarse y definitivamente este principio de celeridad tendría que aplicar para que se pudiera desahogar el procedimiento pues antes de este tiempo, antes de que se tenga un convenio o una constancia de no conciliación o un archivo del expediente. El principio de veracidad, que también está establecido en el mismo artículo que ya mencioné, bueno, este está vinculado completamente con el principio de realidad y que tiene parámetros objetivos. ¿Cuáles son estos parámetros objetivos? Las pruebas que se desahogan en el procedimiento jurisdiccional y que en el procedimiento conciliatorio aplica de manera distinta. Yo lo que siempre le comentaba a las personas intervinientes dentro de de una audiencia de conciliación prejudicial o una plática conciliatoria colectiva ante el centro es que, bueno, este principio de veracidad aplica en favor de ustedes y se aplica para que puedan avanzar y si no, es en su perjuicio. ¿Por qué? Porque si alguna de las personas intervinientes está faltando a este principio, simplemente no va a funcionar, simplemente se está haciendo
uso, ¿no? de ese mecanismo de la conciliación sin que vaya a rendir frutos. Y eso evidentemente es en perjuicio del proceso, es en perjuicio de las mismas personas intervinientes y que, bueno, este principio lo tienen que tener, digamos que desde mi punto de vista aplica más a las personas intervinientes, más que a las personas juzgadoras o a las personas conciliadoras, porque si no, definitivamente es en su perjuicio, no se va a lograr ningún convenio. Sin embargo, sí está establecido como un principio en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el juez deberá atender el principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Aquí, bueno, sabemos que este principio que se ha manejado más como un principio sustantivo y que ha sido bastante polémico, ¿no? Porque se dice que cómo se va a materializar este principio de realidad, que muchas veces se cae en subjetividades, pero considero desde mi punto de vista que este principio puede verse materializado siempre vinculado con las pruebas que se desahoguen en el procedimiento y con la valoración que se tenga de los mismos para poder aterrizar este principio de realidad y se pueda resolver el principio, perdón, el conflicto, pues atendiendo a este principio, atendiendo a la verdad histórica de los hechos y que el juez juega un papel, la persona juzgadora juega un papel importantísimo porque sabemos que tiene amplias facultades para poder allegarse de todos los elementos y poder materializar este principio de realidad y se pueda tener en su caso pues una sentencia con base en la justicia social y con la perspectiva de derechos humanos que he venido comentando. Otro principio, el de concentración. Pasamos al principio de concentración, que consiste en la brevedad o simplificación del procedimiento y puede advertirse de diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el artículo 761 se advierte la interpretación del legislador de eliminar en lo posible el trámite de incidente, mientras en el artículo 763 se prevé que al tramitarse un incidente de personalidad dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará o resolverá de plano, salvo las excepciones como nulidad, competencia, acumulación o excusas, mismos que serán resueltos dentro de las 24 horas siguientes, o sea, da un plazo muy corto previa celebración de una audiencia incidental. Entonces, el principio de concentración lo vinculo con, valga la redundancia, de concentrar la mayor parte posible de actos dentro del desarrollo de las audiencias y diligencias que se realizan en el procedimiento ante los tribunales laborales, aterrizándolo también a la actuación de las personas eh, conciliadoras. Considero que aunque no está expresamente este principio, insisto, porque el procedimiento es sumarísimo, de 45 días máximo, este principio sí o sí tendría que aplicarse y porque aparte es otro que desde mi punto de vista a mí me parece que este principio también, igual que el de celeridad, igual que el de inmediación, son sacados de los procedimientos de conciliación. Sabemos que la conciliación antes, digamos, de que ya se estableciera en la Ley Federal del Trabajo, así con los principios como lo vemos en el actual modelo laboral, muchos se sacaban de la doctrina, ¿no? Porque la conciliación o los métodos alternos no son de ahorita, son desde mucho antes, pero se fueron, digamos que constitucionalizando y se fueron después legalizando, pero no son de ahorita. Antes estaban en la doctrina y considero desde mi punto de vista que se fueron recogiendo, ¿no? Por parte del legislador para poder tener este eje transversal de la conciliación en el actual modelo laboral, tanto de justicia jurisdiccional, tanto de justicia ante la conciliación prejudicial o en pláticas conciliatorias en materia colectiva. Haciendo hincapié nuevamente que el acceso a la justicia tiene estas dos puertas, según el artículo 17 constitucional. Los métodos alternos de solución de conflictos como derecho humano
y también el acceso a la justicia a través de tribunales que pueden llevar a una sentencia y que, bueno, está, digamos, ahí siempre, pues el juicio de amparo, ¿no? Que hace que la justicia pueda ser poquito más, tardada, permítame la expresión, pero al final, bueno, es una puerta más en que a través de esta sentencia, a través de esta resolución, pues se pueda decir el derecho a favor o en contra de una persona justiciable y se tenga acceso a la justicia. Em, Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando sin voz. Bueno, está el principio de economía y sencillez procesal, que ya, bueno, por el tiempo no voy a profundizar tanto en estos, pero creo que está bastante claro, ¿no? Que atender a cuestiones prácticas, no quizás pedir los documentos si es que ya obran en el expediente y los puedo identificar a las partes que están compareciendo, bueno, tenerlos por comparecidos y que insisto que estos principios están en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y que rige a la actuación de las personas juzgadoras, pero insisto que también se sacan de la conciliación porque en la conciliación pues así se actúa, ¿no? Ya pues en la práctica y que, bueno, sin estos principios también pues no daría tiempo poder desahogar un procedimiento prejudicial de 45 días con una expeditez que está en la ley y en la Constitución, pero que sea efectivo, ¿no? Que realmente se impulse la conciliación y se logre el aspecto sustancial, que es la firma de un convenio y que puedan ratificarlo y que se eleve a categoría de cosa juzgada. El aspecto de la publicidad implica la posibilidad de que los ciudadanos puedan presenciar las audiencias o diligencias durante el proceso, salvo las excepciones expresamente establecidas. Bueno, este artículo a diferencia de la publicidad que mencioné, que rige a los centros de conciliación del Estado o al Centro de Conciliación y Registro Laboral, digamos, está enfocado a los tribunales, porque está en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, y pues prácticamente se materializa en las audiencias, de que cualquier persona pueda pasar a presenciar las audiencias salvo casos excepcionales, ¿no? Donde se ventilen cuestiones sensibles o quizás que haya menores y se pueda tener digamos que se puedan proteger la imagen pública o la intimidad tratándose de menores. La gratuidad como una segunda característica, el aspecto de publicidad que ya mencioné, perdón, esa parte no la aterricé. Más bien, en lugar de principios, son características o condiciones, porque recordemos que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 685, habla específicamente de los principios, pero después en un segundo párrafo habla de que el sistema será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Entonces, más que un principio, es una característica que, bueno, prácticamente sería un aspecto que también, igual que los principios, se tiene que cuidar, pero que eh, están íntimamente relacionados definitivamente con el principio. El aspecto de la gratuidad como una característica o una condición exige que las actuaciones laborales, así como ciertos actos relacionados con ellas, sean gratuitas. Se consagra en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 19, las actuaciones laborales no causarán impuesto alguno. El artículo 824 dice que la parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría del Trabajo que se le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial. Y el artículo 962 dice que la inscripción en el registro público de la propiedad de los bienes inmuebles embargados, por extensión, será gratuita. Entonces, esta característica, por supuesto, que aplica también en los procedimientos
que se realizan ante los tribunales laborales. Y bueno, la tercera característica, que es la oralidad, dice que será predominantemente oral. ¿Por qué se dice predominantemente oral? Porque sabemos que hay una etapa de instrucción, hay una etapa escrita, y que bueno, este aspecto de la oralidad pues tiene que ser en las audiencias tanto preliminar y de juicio, en los procedimientos ordinarios que se desahogan ante los tribunales, pero que muchas veces yo insisto en que en esta oralidad materializada con otros principios pueden ayudar a resolver las controversias, los conflictos de una manera mucho más ágil cuando se relaciona con la siguiente característica, que es la conciliación, que sean predominantemente conciliatorios los procedimientos y se siga impulsando la conciliación, que la conciliación prejudicial, bueno, ya pasó esta etapa, pero que el sistema que está o que rige para los tribunales tienen que tener como cimiento, como eje transversal la conciliación para poder tener más acuerdos, para tener más convenios y que pueda tener un cumplimiento más efectivo. Recordando que, bueno, cuando hay sentencia, sabemos que sí o sí se va a promover un juicio de amparo y que eso, como vuelvo a repetir, hace que la justicia no sea ni pronta ni expedita, siempre cuidando los demás principios, como es la imparcialidad, como es la voluntariedad, ¿no? Y que las personas justiciables estén convencidas que lo que están suscribiendo es un acuerdo justo. Y para eso, evidentemente, resalto la importancia que tienen los abogados postulantes porque considero que siempre van a estar ahí vigilando que los convenios, que los acuerdos, pues no tengan renuncia de derechos, ¿no? De ninguna de las partes intervinientes. Están también los principios personales, ya pasando a eh, un siguiente apartado de estos principios, que son los principios del dictado de las sentencias. En el artículo 123A, fracción 20 de la Constitución Política, dice que la resolución de las diferencias o los conflictos ante trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Entonces, estos son principios que aplican directamente a las personas juzgadoras, pero que yo insisto en que van otros impresos, implícitos, como es el principio de neutralidad, como es el principio de objetividad, que aplican directamente al actuar de las personas juzgadoras. El principio en el dictado de las sentencias es otro rubro dentro de este apartado de principios, que es, bueno, son los principios de legalidad, el principio de imparcialidad, de transparencia, de autonomía, de independencia, de exhaustividad y de congruencia. Ya por el tiempo no me va a dar tiempo de hablarles específicamente de cada uno de estos principios o de reflexionar al respecto. Sin embargo, bueno, los pongo ahí, los menciono para que seguramente ustedes los conocen, pero que insisto que algunos principios en el dictado de las sentencias pues son más aplicables directamente a las personas juzgadoras y otros más bien es a la actividad que realizan. Por ejemplo, el de exhaustividad, el de congruencia, bueno, tiene que ver más con el expediente y con lo que se fue promoviendo, ¿no? Por cada una de las partes para poder emitir una sentencia con estos principios que marca la normativa. Bueno, estos principios, ya para dar el fundamento, están en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, aquí está también otro aspecto importante después de este apartado de los principios en el dictado de las sentencias,
que son algo, digamos, yéndonos un poquito más allá de respecto a los principios personales. Algunos yo los vinculo con las virtudes que tiene que tener una persona juzgadora, pero también una persona conciliadora. Por ejemplo, la virtud de la prudencia, ¿no? Que muchas veces, o no muchas veces, siempre tiene que estar presente y latente en una persona que está dirigiendo los procedimientos, porque si no, bueno, recordemos que hay un aspecto de legitimidad que se tiene que cuidar, y yo creo que con actuaciones completamente diligentes, pero siempre con la prudencia debida, es que se tiene que legitimar una persona que es operadora del sistema. Hay otros principios, hay otras virtudes que están establecidas en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y que se pueden vincular con los principios, digamos, para una mayor reflexión. Ahorita son 8:25, ya estoy por terminar. Perdón si me estoy pasando del tiempo. Hay principios ya para cerrar que están dentro de de los métodos alternos de solución de conflictos como derecho fundamental, de acceso a la justicia como derecho humano, que es el principio de neutralidad, el principio de imparcialidad, de objetividad, que están en la normativa, como ya lo expuse, pero también está la prudencia, está el principio de voluntariedad, el principio de verdad, el principio de accesibilidad, que tiene que ver con estas cuestiones, con, inclusive con las instalaciones, ¿no? Que las personas eh, usuarias puedan tener acceso a la justicia a través de estos métodos alternos, como es la conciliación, pero que las instalaciones sean adecuadas, porque muchas veces pues no se tiene una rampa, ¿no? Muchas veces quizás las oficinas están muy lejos para ciertas comunidades. Entonces, este principio de accesibilidad considero que es un área de oportunidad bastante importante dentro del nuevo modelo de justicia laboral. Está el principio de flexibilidad, como ya lo comenté, el de profesionalismo, el de debida diligencia, y con eso estaría terminando, ya son 8:26. Muchas gracias por, por la atención y estoy aquí para servirles por si va a haber alguna ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, maestro. Le agradezco. Por aquí tenemos una pregunta de Katia. Ah, no, perdóneme. Katia dice que coincide con usted sí, también es de Katia. En la etapa de ejecución, ¿cuáles son los principios aplicables? En la etapa de ejecución, desde mi punto de vista, depende, va a ser depende. Eh, Siempre, por ejemplo, cuando se llega a un convenio, la etapa de ejecución considero que es muy fácil, y depende de un principio básicamente que es el principio de voluntariedad y que, bueno, esta es el gran beneficio que se tiene cuando se llega a un convenio, porque la mayoría de principios ya en este momento de consolidación del sistema de justicia laboral, la verdad es que se están cumpliendo los convenios que se van suscribiendo y bueno, esto la verdad es que ayuda a que la justicia realmente sea una justicia pronta y una justicia expedita. Eh, si estamos hablando de una sentencia en la etapa de ejecución, bueno, yo creo que ahí va a depender mucho, ¿no? De la resistencia que se ponga, ¿no? En este caso, la parte empleadora, y si es que se va a promover algún juicio de amparo o, digamos, principios que pudiera aplicar la persona juzgadora en una sentencia que va a ejecutarse, pues es la debida diligencia, ¿no? El principio de certeza para que, bueno, se esté, en este caso, ejecutando la sentencia con la persona
a la que está dirigida, ¿no? La actuación. Esa sería mi respuesta, mi estimado doctor. Gracias, gracias. Ahí preguntó Katia. Y bueno, más que una pregunta, comentar que qué bueno que tenga esa visión y ojalá y la votación le favorezca, porque la gran mayoría de nosotros, los abogados postulantes, y que lo sabe la autoridad conciliadora, ha vivido la violación del principio de legalidad en muchas de las ocasiones en los centros de conciliación. O sea, tan solo el solicitar una ratificación de una solicitud de conciliación está fuera de la ley. Entonces, ojalá y esas malas prácticas. Acaba de salir por ahí un documento que marca los parámetros de cómo llevar un procedimiento conciliatorio emitido por el Centro Federal. No vi nunca la ratificación, tampoco lo tenemos en la ley, tampoco lo teníamos antes, pero lo hacía, ¿no? Entonces, y que eso obviamente, yo siento que todos los principios que son máximas de la autoridad se rigen por el primero constitucional. Toda la autoridad, todos, centro de conciliación, tribunales, autoridades administrativas, deben promover, procurar, respetar, garantizar los derechos humanos de las personas bajo los principios de imparcialidad, interdependencia, progresividad y universalidad. Entonces, al final de cuentas, la verdad es que hemos vivido, tanto en los centros de conciliación como en los tribunales, la violación del principio de legalidad, pero bueno, yo creo que todos los días, y con este tema de lo platicaba y lo puedo decir hoy en día porque ya no es directora del Centro Federal aquí en el Estado de México, mi amiga y socia Claudia Villavicencio, en algún momento que metió una queja, me dice, pues es que yo no le puedo decir nada al conciliador porque es autónomo. Oye, ¿cómo? Sí, no le puedo decir nada, porque es autónomo. Entonces, y que lo dice la ley, ¿no? Entonces, sí, realmente qué bueno que tenga usted esa visión de darle prioridad a estos principios y pues bueno, todos los días, vuelvo a repetir, vivimos este aspecto de violación del principio de legalidad a todas luces, ¿no? En los centros de conciliación, al no dejar, en este caso, participar a los abogados de la parte actora. A mí siempre lo he dicho desde el año 2019, el conciliador que no deje participar a los abogados es que no tiene las herramientas adecuadas para poder manejar a las personas, ¿no? Entonces, teniendo las herramientas, el conciliador puede dejar que hable quien sea, incluso suman, pero tiene precisamente el conciliador, su labor pues es irlos guiando, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los tribunales, hay algunos tribunales que siguen insistiendo en incluso multar en algunas ocasiones para citar a una audiencia de conciliación que no existe en la ley, violación del principio de legalidad. O sea, si no existe en la ley y tú lo estás imponiendo, pues obviamente es violación a ese principio de legalidad, ¿no? Entonces, y este tema también del principio de confidencialidad, el 684H nos habla de la información que choca, ¿no? Y el 684C que dice, bueno, sí me puedes como excepción pedir tu tribunal al centro de conciliación ciertos parámetros, en este caso de los citatorios, en este caso de cómo se inició el proceso conciliatorio. Me parece perfecto, ¿no? Acabamos de vivir en Irlanda, no sucedió aquí en México, fue en Irlanda, en un centro de conciliación de Irlanda, que el trabajador llama a una persona física, se llevan 3 audiencias de conciliación, al final la cerrazón del trabajador no permitió que lo arregláramos el asunto, pedía así, con 3 años de trabajo, pedía 185,000 pesos. O sea, nada que ver, ¿no? Ni la lógica, ni los números nos permitían ni siquiera ofrecerle el 10% de lo que él quería, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas sale una constancia de no conciliación a nombre de la persona física y de otra moral. Y entonces ahí
le digo a la conciliadora, oye, estás violando no un principio, todos los principios. Y ahí el tema de la información que está como principio en el 684H, que va a chocar con el de confidencialidad, porque obviamente yo dije, bueno, pues ni modo, me voy a tener que esperar a la demanda a que demande, porque ya tiene una constancia de no conciliación. Y le voy a decir al tribunal, de acuerdo al 684C, pídele cuándo citó a la moral, nunca la citó. Y esto no para que lo regrese y se lo va a decir al tribunal, no lo regreses. No, nada más aplícale la prescripción desde el momento que se llamó. ¿Cuándo? Pues el día que se emitió la constancia de no conciliación, porque no hay ninguna información al respecto en el expediente del centro de conciliación que nos diga que fue llamada a la moral, pero ya salió la constancia así, y no más por los pantalones de la conciliadora, ¿no? Entonces, eso es, vuelvo a repetir, el principio de legalidad todos los días, y yo creo que todos aquí en la sala podrán contar, no una historia, miles de historias de todos los días en las que se está violando este principio de legalidad, ¿no? Entonces, qué bueno que tenga esa visión, ojalá y los votos le favorezcan, y que cuando llegue allá al tribunal, pues digo, de alguna u otra forma, estas circunstancias pues vayan aminorando, ¿no? Porque lejos de abonar a los demás principios, yo creo que incluso el de buena fe, pues ya se deja a un lado, ya cuando te sientes violado en algún principio, y más el de legalidad, pues ya la buena fe ya se terminó, ¿no? Entonces, pero bueno, y abonando a estos principios de la ejecución, pues yo le puedo decir a Katia, está el principio dispositivo y está el principio de la secrecía. Son esos dos principios que, aunado a los procesales, en la ejecución debe de vigilar el tribunal, ¿no? Acuérdense, el principio dispositivo: no se puede iniciar una ejecución si no lo pide la parte interesada, y la secrecía para que a quien le van a ejecutar pues no se entere de ello. Pero bueno, es cuanto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, queja, sugerencia al respecto. Y si no, vamos a pasar a entregarle el reconocimiento al maestro Misael. Permítanme tantito, déjenme proyectarlo, y le vamos a hacer entrega de manera virtual, maestro, y se lo haremos llegar, obviamente, de manera personal el día que nos podamos ver. Pero bueno, déjenme entregárselo. El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México otorga el presente reconocimiento al maestro Misael Martínez Bielma por la impartición de la ponencia denominada Los principios en la nueva justicia laboral en México, desarrollada de manera virtual por la plataforma de Zoom. Firma su amigo Hugo Arriaga Estrada, el 5 de mayo del 2025. Muchas gracias, mi estimado maestro. Bueno, si me permite nada más hacer, ya cerrar con un comentario respecto a lo que usted nos comentó ahorita de, pues, los inconvenientes, digamos, que se han tenido en los diferentes centros de conciliación. Yo siempre he dicho que como conciliadoras, como conciliadores, somos facilitadores, somos unos facilitadores de, del acceso a la justicia, ¿no? Para que esta justicia, a través de esta puerta de la conciliación, pueda ser efectiva realmente. Entonces, siempre cuando, al menos en mi experiencia, en mi actuar, tanto como conciliador individual como colectivo, siempre que llegaban las personas usuarias, no importa si ya vas a cerrar las oficinas, no importa si estés cansado, no importa que a lo mejor les digas espérame 5 minutos o 10 minutos para poder ratificar un convenio. Considero que es una parte fundamental que se tiene que tener, esta disposición, ¿no? De facilitar eh, la conciliación o la ratificación, en este caso específico, para que las personas usuarias ya se vayan con un convenio ratificado, que se vaya
que se eleve a categoría de cosa juzgada, porque muchas veces cuando no se tiene eh, pues claro, ¿no? Este aspecto se nos hace fácil como personas conciliadoras decir, no, pues véngase mañana, véngase pasado mañana o déjeme agendarle. Puede ser que las circunstancias cambien, puede ser que alguna de las partes se eche para atrás, pueden pasar muchísimas cosas y yo creo que siempre se tiene que tener esta sensibilidad para poder tener esa apertura y esa facilidad de atender a las personas usuarias, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, inclusive en tribunales, porque insisto que un eje transversal también del actuar de las personas juzgadoras es la conciliación y por eso está establecida como característica de los procesos dentro del nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, hacerle honor, digamos, a este nombre de servidor o servidora pública o público, creo que es un principio que tiene que regir en todo el actuar de las y los operadores del sistema de justicia laboral. Y sería todo y agradecerle, mi estimado maestro. Muchas gracias. No, agradecerle a usted, maestro Misael, y pues bueno, nos vamos. Ay, dice José Luis, ¿cuál es? Ya ves, José Luis, ya el último, entre principios de serenidad y concentración. Ya lo explicó. Te paso el video, mi queridísimo José Luis. Gracias, maestro, Katia, aun ¿qué? Aun cuando el tiempo no permita analizar ampliamente algunos principios, sí nos proporcionó referencias. Ok, sí, claro. Sí, a veces, no, los principios es un tema muy profundo para una hora. Sí, siempre lo he dicho que este tipo de sesiones nos crea más dudas que soluciones, pero acuérdense que la duda es la madre del conocimiento, entonces saquémosle provecho a esas dudas que nos crean para seguir estudiando y vamos a tener muy buenos resultados. Esa es la idea. En una hora, obviamente, no, muchos de los temas no nos vamos a resolver. Jesús Cantel, maestro, un saludo hasta Veracruz. Se considera que esas malas praxis es por la falta de experiencia, al no tener carrera en materia y conjugando con algunos juzgados que de igual manera hacen mezcla jurídica muy peligrosa para la justicia social. Maestro Jesús Cantel, gracias por su comentario. En Guerrero también muchas quejas contra los conciliadores de parte de postulantes, es cierto, como no tiene herramientas, bla, 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 reprimen la palabra, ¿no? Y sí, reprimen la palabra del abogado. Yo, por ejemplo, cuando voy voy de parte de demandada, que casi siempre es cuando me presento, yo sí le digo, yo quiero hablar con el abogado de la parte trabajadora. Al final de cuentas, es con él con el que me voy a entender y con él con el que posiblemente platiquemos de igual a igual, ¿no? Yo sí incito a que hable el abogado del trabajador. Y ahí empieza el principio de buena fe, o sea, pues quiero escucharte, ¿no? A ver, dime qué es lo que hay y cómo podemos solucionar esto. ¿Hay alguna instancia donde quejarse o reportar a los conciliadores? Sí, los órganos internos de control están en todos los centros de conciliación. Sí, ya vi mi queridísimo José Luis, pero yo creo que mañana por la tarde, también para ayudar al maestro Misael, subimos el video para que nos ayuden a compartirlo, que la verdad ese es el propósito también de estos eventos de sesiones gratuitas, poder ayudar a las personas que se están postulando para algún puesto y que se den a conocer, porque no tienen recursos, obviamente no tienen gastos de campaña, etcétera, etcétera. Y el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, pues es la forma que encontró para ayudarles a ellos, pero también a ustedes, porque vuelvo a repetir, pues escuchan las opiniones, las experiencias y los conocimientos de todas las personas que están postulándose a algún puesto. Con esto les agradezco muchísimo. David nos está compartiendo ahí algo en el Face. No sé qué sea, David Reyes, pero muchas gracias por compartirlo. Y Martínez Bielma, Misael, muchas gracias. Pues les agradezco muchísimo, maestro, gracias y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Un honor. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches, maestro.
Gracias a ti, cuídate. A Nereida sí la vi muy temprano, así que Gracias. palomita para ella y tachi para ti, amigo.